Cuando pensamos en ángeles, muchas veces nos viene a la mente la imagen de seres hermosos con alas blancas, tocando arpas en las nubes. Sin embargo, la Biblia presenta una realidad mucho más compleja y fascinante sobre estos seres celestiales. Entre todos los tipos de ángeles que aparecen en las Escrituras, dos categorías destacan por su cercanía al trono de Dios y por sus roles únicos, los serafines y los querubines. Estos dos grupos de seres angelicales han capturado la imaginación de creyentes, teólogos y artistas durante milenios. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre ellos? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Cuáles son sus funciones específicas en el orden celestial? A lo largo de este estudio bíblico, exploraremos en profundidad lo que las Sagradas Escrituras revelan sobre estos extraordinarios seres, examinando cada pasaje donde aparecen y descubriendo las verdades espirituales que nos enseñan. El único encuentro bíblico con los serafines. La palabra, serafín, aparece en la Biblia únicamente en el libro de Isaías, capítulo 6. Este hecho por sí solo ya es significativo. De todos los libros de la Biblia, solo uno nos da un vistazo a estos seres celestiales. La palabra, serafín, viene del hebreo, saraf, que significa, quemar, o, ser ardiente. Este nombre no es casualidad, pues describe tanto su naturaleza como su función. El profeta Isaías tuvo una visión que cambió su vida para siempre. Era aproximadamente el año 740 a.C., y el rey Usías acababa de morir. En ese momento de crisis nacional y personal, Isaías fue transportado en visión al trono de Dios. Lo que vio allí lo dejó completamente transformado. La visión de Isaías. Un encuentro con lo sagrado. Isaías describe su experiencia con palabras que intentan capturar lo incapturable. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagina la escena. Un trono que se eleva más allá de lo que el ojo puede ver. La presencia de Dios llenando cada espacio. Una gloria tan abrumadora que el mismo templo celestial parecía pequeño para contenerla. Pero Isaías no estaba solo en esta visión. Alrededor del trono, vio a los serafines. Estos seres celestiales estaban en constante movimiento, adorando continuamente al Señor. La descripción que Isaías nos da es fascinante y única entre todos los textos bíblicos. La apariencia de los serafines. Cada serafín tenía 6 alas. Este detalle es crucial porque cada par de alas tenía un propósito específico que nos revela algo profundo sobre la naturaleza de la adoración verdadera. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Por qué cubrían sus rostros? Los estudiosos de la Biblia entienden que esto representa reverencia extrema. Incluso estos seres celestiales, creados para estar en la presencia inmediata de Dios, reconocían que la gloria divina era demasiado santa para mirarla directamente. Si los serafines, seres perfectos y santos, cubrían sus rostros ante Dios, cuánto más deberíamos nosotros acercarnos a Él con humildad y reverencia. El hecho de que cubrieran sus pies también es significativo. En la cultura hebrea, los pies a menudo representaban la humanidad o la condición terrenal de uno. Al cubrir sus pies, los serafines mostraban su reconocimiento de que incluso ellos, en toda su gloria celestial, eran criaturas ante el Creador. Era un gesto de modestia y reconocimiento de su posición. Solo con 2 alas volaban, cumpliendo su servicio. Esto nos enseña una lección poderosa. La mayor parte de su ser estaba dedicada a la adoración y la reverencia, no simplemente al servicio activo. 4 de sus 6 alas se usaban para expresar humildad y santidad, mientras que solo 2 se usaban para el movimiento y el servicio. El cántico eterno de los serafines. Lo más memorable de la visión de Isaías es el cántico de los serafines. Se clamaban el uno al otro diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este himno de adoración es uno de los pasajes más citados y venerados de toda la Escritura. La triple repetición de Santo es profundamente significativa. En hebreo, la repetición se usaba para dar énfasis. Repetir algo 2 veces era darle mucha importancia. Pero repetir algo 3 veces era declararlo como lo máximo, lo supremo, lo absoluto. Los serafines no solo estaban diciendo que Dios es santo, estaban proclamando que Él es la esencia misma de la santidad, santo en su plenitud absoluta. Este cántico no era ocasional o esporádico. La forma verbal en hebreo sugiere una acción continua. Estaban clamando, siguen clamando y continuarán clamando por toda la eternidad. La adoración en el cielo no es un evento de 1 hora los domingos, es el estado eterno de quienes contemplan la gloria de Dios. El impacto de la presencia seráfica. La presencia y adoración de los serafines tenía efectos físicos incluso en el reino espiritual.
Isaías nos dice que, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La voz de los serafines adorando era tan poderosa que hacía temblar los cimientos del templo celestial. El humo que llenaba el templo nos recuerda otras apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. La columna de nube que guiaba a Israel en el desierto, el humo que llenó el templo de Salomón cuando fue dedicado, la nube que cubría el monte Sinaí cuando Dios dio la ley. El humo representa la gloria de Dios, tan intensa y pura que los ojos mortales no pueden contemplarla directamente. El ministerio purificador del serafín. Después de que Isaías escuchara este cántico celestial y contemplara la santidad de Dios, su reacción fue inmediata y profunda. ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es una de las confesiones más honestas y conmovedoras de toda la Escritura. Isaías era un profeta, un hombre justo, alguien que conocía a Dios. Pero cuando vio verdaderamente la santidad divina, se vio a sí mismo como realmente era, pecador, inmundo, indigno. La luz de la santidad de Dios expone todo pecado, toda imperfección, toda mancha. Pero aquí vemos otro aspecto crucial del ministerio de los serafines. Uno de ellos voló hacia Isaías, llevando en su mano un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él la boca de Isaías, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Este acto revela varias verdades profundas. Primero, los serafines tienen acceso al altar celestial, el lugar de expiación en la presencia de Dios. Segundo, participan en el ministerio de purificación y limpieza espiritual. Tercero, el carbón encendido representa el fuego purificador de Dios, algo que quema, pero que en ese quemar limpia y santifica. El hecho de que el serafín tocara específicamente los labios de Isaías tampoco es accidental. Isaías había confesado ser hombre inmundo de labios. Dios, en su misericordia, no solo escuchó la confesión sino que proveyó purificación exactamente donde era necesaria. Este es un hermoso recordatorio de que Dios conoce nuestras necesidades específicas y provee limpieza personal y directa. Lecciones espirituales de los serafines. De este único pasaje sobre los serafines, podemos extraer lecciones profundas para nuestra vida espiritual. Primero, aprendemos sobre la verdadera adoración. Los serafines nos muestran que la adoración auténtica implica reconocer quién es Dios en su santidad absoluta. No es un ejercicio casual o superficial, es un encuentro con lo sagrado que nos transforma. Segundo, vemos la importancia de la reverencia. En una época donde a menudo tratamos a Dios con demasiada familiaridad, los serafines nos recuerdan que Dios es santo, y que debemos acercarnos a Él con respeto, asombro y humildad. Esto no contradice la intimidad con Dios, la complementa. Podemos ser cercanos a Dios precisamente porque Él, en su gracia, nos invita a acercarnos, pero nunca debemos olvidar su majestad. Tercero, aprendemos sobre la convicción de pecado. La presencia de la santidad de Dios expone nuestro pecado. No podemos estar verdaderamente en su presencia sin ver nuestra necesidad de limpieza y transformación. Esta convicción no es condenación, es el primer paso hacia la restauración. Cuarto, vemos el ministerio de limpieza que Dios provee. Dios no nos deja en nuestro pecado. Cuando confesamos, Él purifica. El carbón encendido es doloroso, pero necesario. La santificación a veces duele, pero siempre sana. Finalmente, los serafines nos enseñan sobre el servicio que fluye de la adoración. Después de ser limpiado, Isaías escuchó la voz de Dios preguntando: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? La adoración verdadera y la purificación espiritual nos preparan para el servicio. Isaías respondió: Heme aquí, envíame a mí. Cuando hemos adorado verdaderamente y hemos sido purificados, el servicio se vuelve no una obligación sino un privilegio y un gozo. Capítulo 2. Los querubines, guardianes de lo sagrado. La primera aparición de los querubines. A diferencia de los serafines, que aparecen solo una vez en la Biblia, los querubines aparecen en múltiples ocasiones a lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Su primera aparición ocurre en un momento crucial de la historia humana: la expulsión del hombre del Edén. Después de que Adán y Eva pecaron al comer del fruto prohibido, Dios los sacó del jardín del Edén. Pero el texto bíblico agrega un detalle significativo. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es nuestra primera introducción a los querubines, y ya desde este momento vemos su función principal: son guardianes.
Protegen lo sagrado, lo santo, lo que pertenece a Dios. El árbol de la vida representaba la vida eterna en comunión con Dios, y ahora que el hombre había elegido el pecado, no podía tener acceso a ese árbol en su estado caído. Los querubines fueron colocados allí para asegurar que el orden divino se mantuviera. La espada encendida que se revolvía por todos lados nos recuerda el carbón encendido de los serafines. El fuego parece ser un elemento común en las descripciones de estos seres celestiales, representando la santidad de Dios que consume todo lo impuro. Los querubines en el tabernáculo. Cuando Dios instruyó a Moisés sobre cómo construir el tabernáculo, el lugar donde Dios habitaría entre su pueblo, los querubines aparecieron nuevamente en un rol prominente. El arca del pacto, el objeto más sagrado del tabernáculo, tenía una cubierta llamada el propiciatorio. Sobre este propiciatorio, Dios ordenó que se hicieran 2 querubines de oro. Las instrucciones eran específicas. Los querubines debían estar hechos de oro batido, formando una sola pieza con el propiciatorio. Debían estar uno frente al otro, con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio, y sus rostros mirando hacia abajo, hacia el propiciatorio mismo. Este diseño era profundamente significativo. El propiciatorio era el lugar donde se rociaba la sangre del sacrificio en el día de la expiación, el día más santo del año. Era el lugar donde Dios prometió encontrarse con su pueblo, donde la misericordia divina cubría el pecado humano. Y los querubines, con sus alas extendidas, creaban una especie de trono celestial, un espacio sagrado donde la presencia de Dios moraba. Dios mismo dijo a Moisés: «Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio». Los querubines marcaban el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, el punto donde lo divino tocaba lo humano. Los querubines también aparecían en las cortinas del tabernáculo. Estaban bordados en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, nuevamente sirviendo como guardianes del espacio más sagrado. Solo el sumo sacerdote podía pasar más allá de ese velo, y solo una vez al año. Los querubines bordados eran un recordatorio constante de que uno no podía acercarse a Dios casualmente o sin la preparación adecuada. Los querubines en el templo de Salomón. Cuando Salomón construyó el templo permanente en Jerusalén, los querubines alcanzaron proporciones monumentales. En el lugar santísimo del templo, Salomón hizo 2 querubines enormes de madera de olivo recubiertos de oro. Cada uno medía 10 codos de alto, aproximadamente 4,5 metros, y sus alas extendidas también medían 10 codos cada una. Estos querubines eran tan grandes que cuando estaban uno al lado del otro con sus alas extendidas, las alas exteriores tocaban las paredes del lugar santísimo, mientras que las alas interiores se tocaban entre sí en el centro. El arca del pacto, con sus propios querubines más pequeños, descansaba debajo de las alas de estos querubines gigantes. La magnificencia de estos querubines reflejaba la gloria de Dios. No eran meras decoraciones, eran declaraciones teológicas en forma física. Proclamaban que Dios es santo, que su presencia requiere protección, que Él es rey entronizado sobre los querubines. Además de estos querubines grandes, había querubines tallados en las paredes del templo, en las puertas y en los paneles. Por todas partes donde uno mirara en el templo, había imágenes de querubines, recordando constantemente a los adoradores que estaban entrando en un espacio sagrado, un lugar donde lo celestial y lo terrenal se encontraban. La visión de Ezequiel. Querubines revelados. La descripción más detallada y extraordinaria de los querubines viene del profeta Ezequiel. En su visión junto al río Quebar, Ezequiel vio lo que inicialmente llamó seres vivientes, pero que más tarde en su libro identifica específicamente como querubines. La descripción de Ezequiel es asombrosa y, a primera vista, casi imposible de visualizar. Cada querubín tenía 4 rostros: de hombre, de león, de buey y de águila. Estos rostros miraban en las 4 direcciones, permitiendo a los querubines moverse en cualquier dirección sin tener que voltearse. Cada uno tenía 4 alas. 2 alas se extendían hacia arriba, tocando las alas de los querubines a cada lado, creando una especie de dosel o cubierta. Las otras 2 alas cubrían sus cuerpos. Debajo de sus alas tenían manos humanas, capaces de realizar acciones y servicio. Sus pies eran rectos, como pies de becerro, pero brillaban como bronce bruñido. Su apariencia general era como de carbones de fuego encendidos, como antorchas que se movían entre ellos. El fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Los querubines se movían con la rapidez del relámpago, yendo y viniendo. No tenían que girarse para cambiar de dirección, podían moverse instantáneamente hacia donde el espíritu los dirigiera. Junto a cada querubín había una rueda,
y estas ruedas eran tan extraordinarias que Ezequiel las describe como rueda dentro de rueda, capaces de moverse en cualquier dirección sin girar. Estas ruedas estaban llenas de ojos alrededor de toda su circunferencia. Los ojos representan conocimiento, visión, entendimiento. Nada escapa a la vista de estos seres celestiales. Ven todo, conocen todo lo que Dios les revela. Sobre las cabezas de los querubines había algo como un firmamento, brillante como cristal, y sobre ese firmamento estaba lo que parecía un trono de zafiro, y sobre el trono, una figura con apariencia de hombre, la gloria de Dios mismo. El significado de los 4 rostros. Los 4 rostros de los querubines han intrigado a los estudiosos bíblicos durante siglos. Cada rostro parece representar un aspecto de la creación de Dios. El rostro de hombre representa la humanidad, el pináculo de la creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Representa inteligencia, razón y dominio. El rostro de león representa a los animales salvajes, los cazadores, lo fuerte y majestuoso de la creación. El león es el rey de las bestias, simbolizando poder, valor y soberanía. El rostro de buey, o toro, representa a los animales domésticos, los que sirven al hombre, los que trabajan y proveen. Simboliza servicio, fuerza paciente y provisión. El rostro de águila representa a las aves, las criaturas del cielo que se elevan sobre la tierra. El águila simboliza velocidad, visión aguda y trascendencia. Juntos, estos 4 rostros podrían representar toda la creación. Humanos, animales salvajes, animales domésticos y aves. Los querubines, entonces, son como representantes de toda la creación ante el trono de Dios, adorándolo en nombre de todo lo creado. Algunos intérpretes también ven en estos 4 rostros una prefigurización de los 4 evangelios. Mateo, hombre, enfocándose en Jesús como el Hijo del Hombre. Marcos, león, presentando a Jesús como el Rey poderoso. Lucas, buey, mostrando a Jesús como el siervo sufriente. Y Juan, águila, revelando la naturaleza divina de Jesús que se eleva sobre lo terrenal. Los querubines como trono de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios es frecuentemente descrito como el que habita entre los querubines, o el que está entronizado sobre los querubines. Esta imagen aparece en los Salmos, en los libros históricos y en los profetas. En el Salmo 80, por ejemplo, leemos: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El Salmo 99 declara: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Esta imagen de Dios entronizado sobre querubines nos enseña varias verdades importantes. Primero, establece la soberanía de Dios. Él no es simplemente un Dios entre muchos. Él reina sobre toda la creación, y los seres más poderosos y gloriosos de esa creación sirven como su trono. Segundo, enfatiza la santidad de Dios. Los querubines, como hemos visto, son guardianes de lo sagrado. El hecho de que rodeen el trono de Dios subraya que Él es santo, separado, distinto de toda su creación. Tercero, esta imagen nos muestra la majestad de Dios. Un rey terrenal podría tener un trono de oro o marfil, pero el Rey de Reyes tiene un trono formado por seres angelicales gloriosos. La magnificencia del trono refleja la magnificencia del que está sentado en él. Los querubines en la caída de Satanás. Uno de los pasajes más enigmáticos y debatidos sobre los querubines aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Aquí, en medio de un lamento sobre el rey de Tiro, el profeta parece ir más allá del rey humano para describir a un ser celestial caído. El texto dice: Tú eras el querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Muchos intérpretes cristianos ven en este pasaje una referencia a Satanás antes de su caída. Si esta interpretación es correcta, entonces Satanás no solo era un ángel, sino un querubín, uno de los seres más gloriosos y cercanos a Dios en toda la creación angelical. El texto describe a este querubín como protector o cubridor, sugiriendo que su función era cubrir, proteger, guardar algo sagrado. Estaba en el santo monte de Dios, otra forma de referirse a la presencia inmediata de Dios. Se paseaba en medio de las piedras de fuego, posiblemente refiriéndose a la gloria radiante de la presencia divina. Pero este querubín perfecto cayó. El orgullo entró en su corazón. El texto continúa: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
La belleza y gloria que debían llevar a este querubín a adorar a Dios se convirtieron en ocasión de caída cuando él comenzó a adorarse a sí mismo. Esta historia, si es realmente sobre Satanás, nos enseña varias lecciones cruciales. Primero, nos muestra que incluso los seres más gloriosos pueden caer si permiten que el orgullo entre en sus corazones. Segundo, nos recuerda que todo don, toda belleza, toda capacidad que tenemos viene de Dios y debe usarse para su gloria, no para la nuestra. Tercero, nos advierte sobre el peligro de la autoexaltación. Capítulo 3. Comparando serafines y querubines. Diferencias en apariencia física. Ahora que hemos examinado los serafines y querubines por separado, podemos compararlos directamente. Una de las diferencias más obvias está en su apariencia física. Los serafines, según Isaías, tienen 6 alas. 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. No se nos da ninguna otra descripción física de ellos. No sabemos si tienen rostros similares a los humanos o alguna otra forma. La Biblia se enfoca en sus alas y su función, no en detalles adicionales de su apariencia. Los querubines, por otro lado, se describen con mucho más detalle, especialmente en la visión de Ezequiel. Tienen 4 rostros: hombre, león, buey, águila, 4 alas, manos humanas debajo de sus alas, y pies como de becerro que brillan como bronce. Su apariencia es de fuego y relámpago, y se mueven con velocidad increíble. Otra diferencia es el número de alas. Los serafines tienen 6 alas, mientras que los querubines tienen 4. Este detalle aparentemente menor podría ser significativo, ya que en la Biblia los números a menudo tienen significado simbólico. Diferencias en función y ministerio. Quizás más importante que su apariencia es la diferencia en sus funciones. Aunque ambos tipos de seres angelicales sirven en la presencia inmediata de Dios, sus roles parecen ser distintos. Los serafines, según lo que vemos en Isaías 6, están principalmente enfocados en la adoración continua de Dios. Su cántico eterno de Santo, 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 parece ser su función principal. También participan en el ministerio de purificación, como vimos cuando un serafín limpió los labios de Isaías con el carbón encendido del altar. Podríamos describir a los serafines como los adoradores perpetuos, los que constantemente proclaman la santidad de Dios. Están consumidos, de ahí su nombre, ardientes, con la gloria y santidad divinas, y su existencia parece centrarse en expresar esa realidad. Los querubines, por el contrario, tienen un rol más variado. Son principalmente guardianes y protectores. Guardan la entrada al Edén, protegen el propiciatorio, rodean el trono de Dios. Están asociados con la presencia, gloria y santidad de Dios, pero su función parece ser más de protección que de adoración continua. Los querubines también parecen tener un rol en el movimiento de la presencia de Dios. En la visión de Ezequiel, los querubines se mueven, y la gloria de Dios se mueve con ellos. Son como el carro viviente de Dios, llevando su trono celestial a donde Él desea ir. Diferencias en su relación con la santidad de Dios. Tanto los serafines como los querubines están íntimamente conectados con la santidad de Dios, pero expresan esta conexión de maneras diferentes. Los serafines proclaman la santidad de Dios. Su mensaje es verbal y directo. Santo, santo, santo es el Señor. Ellos no solo conocen la santidad de Dios, la declaran constantemente. Son los heraldos de la santidad divina. Los querubines guardan la santidad de Dios. Ellos protegen lo sagrado de lo profano, mantienen los límites entre lo santo y lo común. Su presencia en sí misma es una advertencia. No te acerques casualmente, este es terreno santo. Podríamos decir que los serafines enseñan sobre la santidad de Dios, mientras que los querubines la protegen. Los serafines nos dicen que Dios es santo. Los querubines nos muestran que su santidad debe ser respetada y protegida. Similitudes entre serafines y querubines. A pesar de sus diferencias, los serafines y querubines también comparten características importantes. Ambos están en la presencia inmediata de Dios. No son ángeles ordinarios enviados a la tierra con mensajes o misiones, están constantemente ante el trono divino. Esta proximidad a Dios es su característica definitoria. Ambos están asociados con el fuego. Los serafines son ardientes, por naturaleza, y tocan a Isaías con un carbón encendido. Los querubines están junto a una espada de fuego en el Edén, y en la visión de Ezequiel aparecen como fuego y tienen carbones encendidos entre ellos. El fuego representa la santidad purificadora de Dios, y ambos tipos de seres lo portan o están rodeados por él. Ambos tienen múltiples alas, aunque diferente número. Las alas parecen ser un símbolo de su naturaleza celestial, su movilidad espiritual y su capacidad de servicio continuo. Ambos inspiran asombro y temor.
Cuando Isaías vio a los serafines, su respuesta fue terror ante su propia indignidad. Cuando Ezequiel vio a los querubines, cayó sobre su rostro. Estos seres no son ángeles de la guarda, amables y reconfortantes, son manifestaciones de la gloria y el poder de Dios. La jerarquía angelical. La pregunta de si los serafines o querubines son superiores es difícil de responder con certeza. La Biblia no nos da un organigrama claro de la jerarquía celestial. Sin embargo, podemos hacer algunas observaciones. Algunos teólogos han intentado crear jerarquías angelicales basadas en varios pasajes bíblicos. Una de las más famosas es la propuesta por Pseudo Dionisio en el siglo V o VI, que organizó a los ángeles en 3 jerarquías de 3 órdenes cada una, con los serafines en el lugar más alto, seguidos por los querubines. Esta jerarquía se basaba en parte en la cercanía aparente de cada orden a Dios. Los serafines, como los vemos en Isaías 6, parecen estar directamente ante el trono, en adoración continua. Los querubines también están muy cerca, pero parecen tener funciones más variadas. Sin embargo, debemos ser cautelosos con tales especulaciones. La Biblia simplemente no nos da suficiente información para ser dogmáticos sobre la estructura exacta del mundo angelical. Lo que sí sabemos es que tanto serafines como querubines son seres extraordinariamente gloriosos que sirven en la presencia inmediata de Dios. Capítulo 4. Lecciones espirituales para nosotros. La importancia de la adoración verdadera. Los serafines nos enseñan sobre la naturaleza de la adoración verdadera. Su adoración no es ocasional, no es un evento semanal, es continua, apasionada y centrada completamente en Dios mismo, no en ellos mismos ni en sus propias necesidades. En nuestras iglesias modernas, a menudo la adoración se ha vuelto más sobre nosotros que sobre Dios.